Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Bien, gracias. para iniciar voy a aclarar que aparezco en dos imágenes, la imagen pausada porque la cámara del computador no me sirve, pero pues si de pronto no queda grabada la otra imagen, pues igualmente estoy proyectada aquí en vivo, ¿vale? Sí, sí, señora. Bueno, compañeros, nos hemos reunido para plantear y socializar la forma en que vamos a abordar la secuencia didáctica que debemos presentar para la próxima unidad. El grupo está conformado por Sandra Capel Andrade, Francia Blanco, Caterine Gómez Ortiz, José Contreras Suárez. En el primer momento de esta conferencia vamos a abordar lo que es qué es una secuencia didáctica, cuáles son sus fases, vamos a recordarla. Vamos a hablar sobre objetivos de aprendizaje, sobre actividades de aprendizaje y clasificación y sobre inteligencias múltiples. Ya en la segunda parte del video vamos a abordar en qué consistiría la secuencia didáctica que planteamos para la próxima unidad, cuáles serían esos objetivos, qué actividades abordaríamos en cada una de las fases y socializaríamos también qué inteligencias múltiples estaríamos aplicando según las actividades que elijamos para desarrollar en esa secuencia didáctica. Como primera medida vamos a recordar un poco las finalidades de las fases de la secuencia didáctica. Recordemos que esas secuencias didácticas están diseñadas en 3 momentos. La fase de inicio, fase de desarrollo y fase de cierre. Pero debemos abordar y tener claro cuál es la intención en cada una de estas fases. Entonces, si nos referimos a la fase de inicio de la secuencia didáctica, allí debemos tener presente que esta fase lo que busca es centrar a los alumnos en el tema, es decir, vamos a activar los conocimientos previos en esta fase también inicial, en la cual le podemos dar pues técnicas de animación, le vamos a dar a conocer a los alumnos el propósito del curso o de la clase, y otra finalidad dentro del cual se enmarca esta fase de inicio es darle a conocer los criterios de evaluación. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Si el estudiante no tiene claro cuál es su objetivo de aprendizaje, pues va a de pronto a divagar dentro del desarrollo de toda la secuencia, entonces ser muy precisos en ellos. Asimismo, tener una visión preliminar del tema para rescatar los conocimientos previos que ellos tienen. Dentro de la segunda fase es la del desarrollo, y allí abordaríamos como la clase magistral, en la forma en que nosotros vamos a exponer el contenido y cuyo propósito abordaría la secuencia didáctica. En esa fase, los alumnos procesan la información y eso puede ser mediante material que hayan investigado o que haya sido provisto por el docente. Eso ya depende del modelo pedagógico que se haya elegido para esa secuencia didáctica o de las inteligencias múltiples que se quieran también abordar allí. De igual manera, el docente pone en juego estrategias de enseñanza y promueve en los alumnos estrategias de aprendizaje. Otra finalidades de esta etapa de desarrollo es focalizar la atención y practicar ejercicios relacionados con el tema o con el contenido. Por último está la fase de cierre, y en esta fase de cierre es donde se revisa, se resume el tema o la lección, en la cual podemos estar seguros que los conocimientos que pretendíamos transferir a los estudiantes pues se hayan plasmado de la mejor manera. Se relacionan los nuevos contenidos con las experiencias y conocimientos que tienen almacenados previamente en la memoria. Otras finalidades de esta fase son demostrar lo aprendido, así como realizar una retroalimentación para identificar avances y áreas de oportunidades, en la cual evaluamos. Recordemos que no solamente es evaluación escrita, sino podemos hacer el resumen de una evaluación formativa que haya tenido durante toda la secuencia didáctica. En segundo momento
de esa socialización vamos a hablar sobre los objetivos. ¿Cierto, profesora Sandra? Ya. Buenas tardes, mi nombre es Sandra y voy a continuar con lo que es los objetivos del aprendizaje, ¿no? Los objetivos del aprendizaje entendemos que son, nos ayudan, ¿no?, a organizar lo que es la enseñanza, los objetivos y los propósitos, así como los contenidos para trabajar en un periodo temporal. También los objetivos de aprendizaje esperados para nuestros estudiantes en términos de contenidos, capacidades, habilidades y actitudes. Aquí también podemos decir que los objetivos de aprendizaje se describen también como una competencia que será adquirida pues, por el estudiante, ¿no? Los objetivos de aprendizaje deben especificarse para el curso y para cada tarea asignada. Es conveniente que los objetivos de cada tarea se relacionen con alguno de los objetivos finales del curso, de tal manera que de todos los objetivos de la asignatura contengan alguna actividad para su desarrollo o también nos puede servir para su evaluación, ¿no? En la planificación debemos nosotros de concebir la planificación no como un conjunto de elementos secuenciales, sino más bien que deben ser como momentos y etapas de un proceso, ¿no? Debemos de considerar y de igual manera la complejidad de las aulas que requiere modalidades de planificación menos estructuradas y más flexibles también. También para los consejos para escribir o describir los objetivos, pues debemos tomar en cuenta qué cosas son más importantes que los estudiantes deberían saber o ser capaces de hacer al final del curso, ¿no? Indican el avance correcto de los estudiantes, son el camino que deben seguir los alumnos para cumplir con las competencias necesarias de toda su vida estudiantil. Cada área fija sus objetivos generales. También debemos de fijarnos en que las habilidades más importantes que los estudiantes deberían desarrollar y aplicar a lo largo y después del curso. Cuando se escriba un objetivo debemos considerar si queremos que los estudiantes sean capaces de recordar una determinada información o aplicar el contenido de alguna forma. Debe existir también el objetivo de dominio afectivo. En los objetivos de curso, ¿qué sentimientos o qué opiniones deben desarrollar los estudiantes? Una de las personas que son muy importantes en lo que es la elaboración pues, de los objetivos de la enseñanza es Benjamin Bloom, que fue un psicólogo estadounidense que realizó una clasificación jerárquica de los objetivos basados en el proceso cognitivo de complejidad que deben tener. Hoy en día es una de las principales herramientas que los docentes contamos para establecer en las diferentes asignaturas los objetivos de aprendizaje que deben alcanzar los estudiantes, basados en el currículum que tengan vigente en cada lugar donde se encuentren, ¿no? Es una guía significativa para desarrollar los objetivos y no solo quedarnos en escuchar, memorizar o comprender. También este objetivo debe ser la teoría de realizar procesos de aprendizaje, lo que los estudiantes adquieran nuevas habilidades y conocimientos. De igual forma, ayudar a los estudiantes a desarrollar objetivos mucho más interesantes para ellos y más significativos para su aprendizaje. Consta de una serie de niveles que son conocer, aplicar, analizar, evaluar. Tenemos también que cuando los estudiantes aplican estos niveles de ejecución de la taxonomía según Bloom, recordar, por ejemplo, el estudiante es capaz de reconocer, memorizar la información con el término de comprender. El aprendiz es capaz de reformular el concepto. En lo que se refiere de aplicar, el estudiante es capaz de usar información de una nueva manera. Al momento de analizar, el estudiante será capaz de descomponer y definir relaciones entre componentes. Al momento de evaluar, el estudiante es capaz de justificar una decisión de acuerdo a un criterio o modelo.
y al momento pues de crear el estudiante es capaz de realizar un nuevo producto o un enfoque. También en el dominio cognitivo podemos nosotros clasificarlo en categorías de los términos o los verbos que podemos utilizar para realizar lo que es los objetivos, que son recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, entre otros, como ya lo había explicado. Esto es lo que comprende en la realización de los objetivos del aprendizaje. Continuamos con mi compañera. Continuamos. Compañero Pastor. Gracias, profe Sandra. Vamos a dejar de compartir para que el profesor Pastor pueda compartir las diapositivas. De la parte superior, dele aquí donde dice dejar de compartir. Gracias. No. No. No, disculpen, no lo encuentro. ¿Pueden ver las diapositivas? Las mías sí. En la parte superior, profe. Ay, ay, ay. Yo creo que ya, profe Pastor. Voy a hablar sobre las actividades de aprendizaje y la clasificación. Bueno, pero antes de eso, les voy a comentar qué es una actividad de aprendizaje. Entonces, las actividades de aprendizaje son distintas tareas o ejercicios, denominaciones que una persona o un grupo de ellas llevan a cabo con el propósito de hacer avanzar el proceso de aprendizaje. ¿Qué utilidad tienen las actividades de aprendizaje? Entonces, las actividades sirven para aprender, adquirir o construir el conocimiento disciplinario propio de una materia o asignatura y para aprenderlo de una determinada manera, de forma que sea funcional, que pueda utilizarse de instrumento de razonamiento, esto como para analizar, como para resolver problemas, para trabajar en equipo. Entonces, en eso consisten las actividades de aprendizaje. Las actividades que sean las más sencillas, las actividades más sencillas son las acciones que pueden ser aplicadas al principio, como leer, copiar, subrayar, repetir. Luego aparecen recursos como el carácter instrumental, que se definen como carácter instrumental para el aprendizaje. Entonces ya hay recursos más sofisticados que pueden ser aplicados a las clases para reforzar lo aprendido, pero las básicas son las de leer, subrayar, repetir, entre otras. Bueno, las actividades de aprendizaje se pueden hacer dentro o fuera del aula. No hay condiciones, no hay un condicionamiento para que se hagan simplemente o obligatoriamente en el aula. Se pueden hacer fuera también. Se pueden hacer individualmente o se pueden hacer grupal. Se pueden también aplicar por indicación del docente o por iniciativa propia de los estudiantes. Se puede salir también de la programación del currículo, lo que esté programado, o se puede mantener dentro de ella. La clasificación de las actividades de la enseñanza, una primera parte, están dirigidas a movilizar la información. Las fuentes de información principales, una de las principales fuentes es el docente.
El docente es a veces el orientador, pero muchas veces también es la persona encargada de dar información básica o pertinente a los estudiantes, mediante exposiciones magistrales o exposiciones interactivas donde el estudiante y el docente se involucran dentro del aprendizaje. Mediante una exposición dictada, donde el docente da su clase, pero también da parte de tomar apuntes, exposición por instrucciones, donde se le dan unas tareas específicas para que el estudiante haga, o una exposición dialogada, donde hay lluvias de ideas, donde hay debate, donde hay estilos de aprendizaje más colaborativo y hay más intercambios de ideas con los estudiantes. También las fuentes de información, hay otra fuente de información donde el estudiante es el protagonista. Entonces el estudiante se encarga, por ejemplo, de hacer cuestionarios, organiza debates, realiza entrevistas, también puede realizar mapas mentales, esquemas y dibujos, y los expone o los relaciona o los comparte con sus compañeros. Estos son ejemplos, hay muchas otras actividades que puede hacer el estudiante para reforzar sus conocimientos. También pueden haber fuentes de información como personas ajenas al aula, diferentes al docente, diferentes al estudiante, que pueden ser los mismos padres de familia, o pueden ser personas invitadas al salón de clase o al aula. Pueden ser guías turísticas, donde les van a enseñar cosas nuevas a los estudiantes, o por ejemplo en los zoológicos los estudiantes se llevan para que aprendan muchas cosas y hay personas encargadas de mostrar, de explicar, que son personas ajenas al aula que también pueden aportar al aprendizaje. En los museos también vemos que hay personas guías que nos dan muchos conceptos, muchas fechas, datos que son muy importantes también. En una plaza de mercado, por ejemplo, también podemos llevar a los estudiantes para que se relacionen con algunas personas, hagan preguntas dependiendo de la actividad. Estos son simplemente ejemplos. Bueno, hay fuentes de información también audiovisuales. El estudiante puede sacar mucha información o muchos datos acerca de la televisión y el cine, de una película, de un cortometraje, de un programa de televisión, de bases de datos, también pueden sacar información de la misma internet, de la internet hay muchísimos clases o momentos o muchísimas partes de visual que puede también sacar el estudiante. En las redes sociales también encontramos también información importante y que pueden ser destacada, material multimedia y archivos como por ejemplo archivos de PowerPoint que puede basarse de esos archivos o puede ellos mismos construirlos. Hay fuentes de información bibliográficas, los libros, las revistas, los folletos, las mismas bibliotecas, pero que desafortunadamente no les sacamos a veces el mayor provecho. Los libros, un material muy recomendado hoy en día. Las revistas, desafortunadamente no tenemos en nuestros centros educativos revistas actualizadas. Los folletos son muy importantes porque presentan un resumen de alguna información que nos rodea y las bibliotecas que también son muy poco visitadas o están desactualizadas. Bueno, los medios, también del medio socionatural, podemos extraer mucha información y son actividades que se pueden hacer también al aire libre, por ejemplo, objetos del medio, procesos tecnológicos, fábricas. En nuestros pueblos hay fábricas de queso o hay fábricas de zapatos. Podemos también relacionar eso con nuestras áreas de
habilidades sociales, matemáticas, y para que el estudiante tenga mayores herramientas con el medio ambiente también. En la clasificación de las actividades de la enseñanza dirigidas a organizar y transformar la información. Entonces está la de organizar los contenidos, ya con todo lo que el estudiante hasta el momento ya puede organizar sus contenidos, estructurarlos en mapas mentales, esquemas, resolución de problemas, algoritmos, puede planificar los procesos, ya teniendo organizada su estructura, ya puede involucrarse en proyectos de investigación o hacer un plan de trabajo más cómodamente. Y también la parte de evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso se pueden hacer el estudiante al docente, el docente al estudiante, se puede hacer por oral o escrita, y la evaluación de los procesos y los resultados de los estudiantes y los docentes. También las que son dirigidas a organizar y transformar la información. Entonces, ¿cómo expresan los resultados o las conclusiones de todo el proceso? Entonces, lo pueden expresar oralmente, en exposiciones, en sustentaciones, lo pueden expresar los resultados también por escritos, en informes, ensayos, formatos. Ese es un ejemplo, son 3 ejemplos de cómo expresar los resultados por escrito, pero hay muchos más que podemos emplear. Expresar los resultados por medios audiovisuales, por fotos, radio, diapositivos, videos, páginas web, blogs. También hay otro tipo de expresar los resultados que son por obras de teatro, por dibujos, por murales, historietas, cuentos, etc. También se pueden expresar resultados oralmente, por escrito, como ya lo había dicho, por medios audiovisuales o por acciones en el medio, por ejemplo, como siembra de árboles o una visita a un establecimiento donde se hacen inscripciones. Y hay una clasificación también que, según la anterior clasificación, fueron dispuestas por un docente de la Universidad de Sevilla, de apellido Cañal de León. Bien, hay otra clasificación de las actividades de aprendizaje que es y es una de las más conocidas, que es la de Bloom, que distingue que entre las actividades del conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Pues esta posee algunas críticas por basarse en actividades independientes del contexto y que aparentemente son muy complejas. Pues acá sería mi intervención en lo referente a las actividades de aprendizaje. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Caterine. Yo les voy a hablar sobre las inteligencias múltiples. Bueno, para iniciar, pues el precursor de las inteligencias múltiples es Howard Gardner. Es un psicólogo pedagogo que elaboró las inteligencias múltiples en el año 1983. Él nos dice que no existe una única inteligencia, que anteriormente se tenía en cuenta la inteligencia o la habilidad lingüística y matemática y los resultados académicos, pero no se tenía en cuenta las diferentes capacidades o actitudes y competencias que desarrollan los estudiantes. Por eso él creó esta teoría de las inteligencias múltiples. Gardner nos dice que define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o crear productos de necesidad en cualquier cultura o comunidad. Se tiene en cuenta el aspecto biológico, cultural, social en el que interactúa el individuo. También propone la existencia de 9 tipos de inteligencias, diferentes e independientes entre sí. Una de las inteligencias que nos habla Howard Gardner es la inteligencia lingüística.
La inteligencia lingüística es la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura y también al hablar y escuchar. Incluye la habilidad en el uso de la síntesis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje. Abarca el manejo de los idiomas, de la escritura, la expresión oral y los recursos poéticos. Este tipo de inteligencia es desarrollado cuando el estudiante tiene esa capacidad de expresarse verbalmente o elaborar escritos, donde puede expresar sus ideas y sus conocimientos. Inteligencia musical. Facilidad en la composición, la interpretación, la transformación y la valoración de todo tipo de música y sonidos. Sensibilidad al ritmo, cadencias, tono y timbre, los sonidos de la naturaleza y medio ambiente. Necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. Inteligencia lógico-matemática. Indica la capacidad de realizar operaciones matemáticas complejas con éxito, analizar problemas de manera lógica y llevar a cabo investigaciones de manera científica. Capacidad para emplear números eficazmente, de agrupar por categorías, de comprobar hipótesis, de establecer relaciones y patrones lógicos. Involucra 3 tipos de pensamiento: el matemático, el lógico y el científico. Inteligencia visual espacial. Esta es la capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. Incluye la sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos elementos. Habilidad para pensar en 3 dimensiones y realizar imágenes mentales. Inteligencia corporal kinestésica. Es la capacidad para realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación, óculo-manual y equilibrio. Capacidad para usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos. Habilidad para manipular objetos, para producir o transformar cosas. Esta inteligencia se ve muy desarrollada en el área de educación física y otros tipos de áreas que utilizan el cuerpo o el movimiento para generar un aprendizaje. Inteligencia intrapersonal es la capacidad de conocerse a uno mismo, entender y explicar y discriminar los propios sentimientos como medio de dirigir las acciones y lograr varias metas en la vida. Es la inteligencia del yo y del autoconocimiento, automotivación y autoestima, es decir, una inteligencia interior. Habilidad de actuar de acuerdo a la propia manera de pensar, acorde a su propia escala de valores. Estas personas tienen metas trazadas, tienen una autoestima elevada, tienen un autoconocimiento propio y pueden interactuar y relacionarse de una manera eficaz con los demás. Inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Se basa en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y el reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los mueven. Es la inteligencia del reconocimiento del otro. Implica trabajar con gente, ayudar a las personas a identificar y superar los problemas. Este tipo de inteligencia nos permite pues mejorar el ambiente, las relaciones interpersonales entre los estudiantes. Desarrollarla nos permite también tener un buen manejo adecuado de los conflictos. Inteligencia naturalista. Hace referencia a la comprensión del mundo natural y supone manejar habilidades como la observación, el planteamiento y la comprobación de hipótesis. Capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Sensibilidad a los hechos de la naturaleza.
Este tipo de inteligencia son aquellas personas pues que son muy sensibles a aquellos hechos que suceden como deslizamientos, catástrofes naturales, donde hay contaminación del ambiente. Estas personas pues quieren generar ideas o proyectos para mejorar todo lo que tenga que ver con la naturaleza o el medio ambiente. Inteligencia espiritual existencial. Howard Gardner nos dice que existe otro tipo de inteligencia que es la existencial, pero que no es una inteligencia completa. Entonces no está categorizada como una de las inteligencias que debe cumplir los criterios que él establece. Entonces, esta es la tendencia humana de pensar más allá de las grandes cuestiones de la existencia. Estas personas deliberan sobre preguntas como ¿por qué existe la vida? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué hay guerra? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Existe una relación entre la espiritualidad y la corporalidad. El cuerpo dirige los movimientos y los orienta. En cambio, lo espiritual permite tomar distancia de él, trascenderlo, desafiar sus límites y llevarlo hasta extremos no imaginados. Este tipo de inteligencia es donde se tiene en cuenta el pensamiento, aquellos pensadores o filósofos que desarrollan este tipo de inteligencia y por eso Howard Gardner quiso llamarla de esta manera. Y por último tenemos la inteligencia emocional. Debo aclarar pues que Howard Gardner no es el autor de esta inteligencia, es Daniel Goleman, que nos dice que es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y los de los demás, motivarnos a nosotros mismos para manejar acertadamente las emociones, tanto en nosotros mismos como en nuestras relaciones humanas. Daniel Goleman es otro psicólogo que se profundiza en este tipo de inteligencia y esta inteligencia está muy relacionada a la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Bueno, compañeros, continuando con la temática abordada en este encuentro, vamos a iniciar la segunda parte. Esa segunda parte, según las indicaciones de la docente Caterina, nos decía que era importante plantearnos cómo vamos a elaborar la secuencia didáctica en la próxima unidad. Entonces, teniendo en cuenta que la secuencia está dividida en 3 fases, la inicio, desarrollo y la etapa final, creo conveniente, y lo que ya habíamos hablado también ya previamente en el encuentro anterior, es que la fase de inicio de la secuencia didáctica vamos a plasmar lo que es el objetivo del estudiante, el objetivo del aprendizaje, el tema a abordar. Habíamos quedado que el tema que íbamos a abordar era sobre las redes sociales, ¿sí? Vamos a incluir también unos indicadores de desempeño, los cuales están orientados hacia el autocuidado y el buen uso de las redes sociales y las implicaciones que tienen el uso incorrecto de cada una de ellas. Como fase de inicio, teniendo en cuenta que esa fase de inicio está directamente vinculada a activar conocimientos previos, a motivar al estudiante hacia el nuevo tema, ¿sí? O sea, el nuevo concepto que trataremos de abordar, vamos a observar el video que hablamos anteriormente en YouTube. Entonces podríamos colocar este video en YouTube para hacerlo como activación de conocimientos previos. Y a su vez una lluvia de ideas que generaría preguntas sobre el uso, sobre la interpretación que ellos pueden darle a ese video. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una red social? ¿Qué tipo de información se puede compartir en una red social? Sí, entonces todo lo que ellos, esas mismas preguntas que ellos puedan surgir en grupo, podríamos emplearlas como en la fase de inicio. A su vez, también creo conveniente, decíamos que vamos a hacer una etapa de exploración. Y esa etapa de exploración es, vamos a preguntarles a ellos para prepararlos sobre qué tipo de acciones se hacen directamente cuando se usa una red social. Entonces,
Allí dirán, no, se usa para vender, por ejemplo. Actualmente muchas empresas la utilizan es para eso, ¿no? Es más, se están hasta ahorrando infraestructura y servicios porque ya todo lo venden es en línea. Entonces, es verle también, hacerles ver a ellos el uso correcto, no solamente como el prevenirlo, sino también la importancia que tiene si se les da el buen uso a esa red social. Esa es en la etapa de inicio, ¿no? Para la etapa de desarrollo, entonces ya entraríamos a abordar lo que es realmente, pues, qué es una red social. Entonces decíamos en el grupo que en esta actividad plantearíamos por medio de mapa conceptual, como las dos definiciones, ¿sí? Que hemos abordado sobre qué es una red social. También vamos a leer algo sobre la evolución de las redes sociales, la historia, y vamos a plantear un debate. Creo que es conveniente hacer el uso de un debate dentro del desarrollo de esa secuencia didáctica. El debate, no sé si estén de acuerdo en que sea, digamos, quienes están a favor o quienes están en contra del uso de las redes sociales, o si podríamos abordarlo sobre algún tipo de red social en especial. No sé qué, ahí les quería preguntar qué les parece sobre el tipo de debate que vamos a hacer. Entonces, de pronto más adelante, cuando tengamos la intervención de los otros profes, pues podríamos concluir al finalizar qué tipo de debate haríamos. Y dentro de la etapa final, entonces allí estaríamos enfocando hacia un problema en el cual podríamos utilizar qué tipo de red social utilizarían ellos o se presentaría, no, qué problema se presentaría utilizar las redes sociales. Entonces, allí abordaríamos lo que es el cyberbullying, el sexting, las noticias falsas, el phishing, extorsión, ¿sí? Y también cómo es el proceso de denuncia que se haría, o sea, cuál es el proceso que se hace cuando nos vemos afectados, en este caso seríamos las víctimas del mal uso de las redes sociales por parte de otra persona. Y sería una parte de autoevaluación dentro de esa etapa final. Que si alguien quiere agregar algo más sobre dentro de esas actividades, dentro de esas etapas que podríamos plantear con los estudiantes. Profe Pastor, la profesora Sandra. Profe Sandra, el micrófono no lo tiene activado. Ya. Compañeros, yo continuaría con lo que es los objetivos de nuestra secuencia didáctica que preparamos, tomando en cuenta de que nuestro modelo pedagógico que escogimos fue el modelo constructivista. Esto trata de que los estudiantes pues activamente construyen sus conocimientos, ¿no? Claro está, con la orientación de nosotros como docentes, ¿no? En nuestro caso, pues en las asignaturas de tecnología e informática, el objetivo que nos planteamos para nuestra secuencia didáctica es el modelo didáctico y metodologías didácticas activas para su desarrollo, para buscar un proceso interactivo de enseñanza-aprendizaje basados en la incorporación de recursos tecnológicos y también el material didáctico. Tomamos en cuenta los objetivos de aprendizaje esperados para nuestros estudiantes en términos de contenidos, capacidades, habilidades, en lo que es de nosotros consultar lo que es a ellos, si saben lo que es las redes sociales, obviamente ellos practican y todo, pero nosotros la manera de orientarles es lo que debemos no concebir aquí. También proponemos actividades y tareas que favorezcan el logro de los objetivos y el aprendizaje de los contenidos definidos. Ya esto es los conocimientos específicos de lo que es las redes sociales, su uso, como manifestaba Francia, la profe Francia, pues su uso adecuado o lo que están ellos haciendo muchas veces no tienen conocimiento de las consecuencias de lo que están haciendo. Entonces nosotros debemos orientar y ya plasmar eso en nuestros objetivos, ¿no? También incluimos actividades que impliquen diversas habilidades y capacidades
o que tiendan a su desarrollo, ¿no? Mediante la incorporación, pues, ya de lo que son los recursos y poniendo en práctica ya las redes sociales, pero de una manera ya correcta y orientada. Utilizaremos también el material didáctico aquí. Y de manera general, incorporaremos las actividades para el desarrollo de técnicas de estudio dirigidas a fortalecer el aprendizaje autónomo para que ellos ya profundicen en lo que es ya el aprendizaje del uso adecuado de las redes sociales, sin que tengamos ya que estar los docentes ahí, sus papás, sino que ya hagan uso adecuado de las redes sociales de una manera ya responsable. Esto sería en cuanto a los objetivos de estudio que nos habíamos propuesto en nuestra secuencia didáctica. Profe Pastor. Bueno, dentro de las actividades que vamos a desarrollar en nuestra secuencia didáctica que vamos a construir, en nuestra etapa de inicio es, eh, tenemos o queremos aplicar un video. Queremos mostrarles a los estudiantes un video donde presentamos una situación problemática y el estudiante con sus compañeros analizarán ese video con algunas preguntas que se le presentarán. También teniendo en cuenta los presaberes y se le van a hacer algunas preguntas sobre lo que tienen o que han visto o algunos conceptos que tienen sobre las redes sociales. En nuestra parte de desarrollo, pues tenemos también programado que el docente se base mediante algunas diapositivas, unas presentaciones, y dé a conocer interactuando con los estudiantes sobre qué es una red social y una breve reseña histórica, cómo aparecieron las redes sociales y cuáles fueron las primeras redes sociales y qué impacto tuvo al comienzo las redes sociales y hasta el día de hoy en esa primera parte. Luego los estudiantes se conformarán en grupos donde analizarán 3 diapositivas, las estudiarán y profundizarán teniendo en cuenta la herramienta de búsqueda de información de Internet, reforzarán sus temas y su tema y lo expondrán ante sus compañeros. Ya teniendo toda esa base, pero ¿qué diapositivas son? Pues son diapositivas sobre tipos de redes sociales, qué redes sociales específicas encontramos, redes sociales raras, redes sociales que son riesgo para la sociedad, para las personas y muchos otros problemas que encontramos en las redes sociales. También las ventajas y desventajas de las redes sociales. Entonces, todo eso lo van a analizar en grupos de 3 o de a 2, no sé, dependiendo el número de estudiantes. En la parte de autoevaluación, pues el estudiante tendrá una actividad también grupal donde revisará lo que ha aprendido hasta el momento. Es un formulario de Google donde será aplicado y él revisará su avance. También hay otra actividad que es buscar palabras en una actividad que se puede programar para nuestra secuencia didáctica, que es buscar palabras de todos los temas que hemos visto hasta el momento, que se han visto hasta el momento, y una actividad también que podemos proponer en nuestra secuencia didáctica es una actividad de muro claves palabras que construyó, qué palabras son importantes para el avance de su
conceptos. También encontrarán algunas actividades de construir una infografía. Esta actividad teniendo en cuenta las problemáticas de las redes sociales. Y un debate donde la profesora Francia también nos explicó. Es un debate donde puede ser que algunos estudiantes opinen, estén en contra y otros estén en pro de las redes sociales y sacar el máximo provecho de esta actividad. Entonces, como podemos ver, pues pensamos construir una herramienta, una secuencia didáctica con muchos recursos didácticos y aplicando metodologías didácticas activas, por ejemplo, como el aula invertida, que se muestran algunas actividades de nuestra secuencia didáctica. Bueno, continuando con la actividad plasmada, vamos a responder la pregunta sobre las inteligencias múltiples que se desarrollan con la implementación de nuestra propuesta didáctica. Las inteligencias múltiples que queremos desarrollar en esta secuencia didáctica es la inteligencia interpersonal. ¿Por qué esta inteligencia? Porque se van a realizar trabajos grupales donde van a compartir sus conocimientos previos relacionados al tema. Se desarrolla un aprendizaje cooperativo, colaborativo, la empatía y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Otra inteligencia que queremos desarrollar es la inteligencia lingüística. Esta inteligencia mediante la ejecución de un debate sobre las redes sociales donde vamos a analizar los argumentos a favor y en contra a través de la expresión verbal, asimismo en la participación de opiniones en el muro virtual que expuso mi compañero. Otra de las inteligencias que vamos a desarrollar es la visual espacial, en la elaboración de diapositivas e infografía correspondiente al tema, representado mediante ideas o datos claves e imágenes y la creatividad que tiene cada uno para desarrollar esta infografía o estas diapositivas. Otro tipo de inteligencia que queremos desarrollar es la intrapersonal, en el momento de compartir las experiencias de vida en el uso de las redes sociales. De igual forma, cuando se participa de forma autónoma en el debate, se tiene en cuenta el autocontrol emocional y la reflexión que cada uno adquiere. Y otro tipo de inteligencia que queremos desarrollar es la inteligencia emocional, mediante la empatía y autocontrol, respetando las diferentes formas de pensar y escucha activa durante el debate. Entonces, quiero aclarar pues que estas metodologías didácticas nos permiten también desarrollar las inteligencias múltiples. Está muy relacionado a este tema para que nosotros no solamente nos fijemos en una sola inteligencia del estudiante, ya que él posee muchas capacidades, actitudes o conocimientos que le permite ese desarrollo personal e integral. La bibliografía consultada o el rastreo documental que hicimos nosotros en nuestro grupo fueron diferentes páginas investigativas y sobre la investigación en la escuela, las actividades de enseñanza, un esquema de clasificación, departamento de didáctica de las ciencias. Bueno, estas son las bibliografías consultadas para nuestra propuesta didáctica. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, compañeros. Feliz noche. Bueno, hasta pronto. Feliz noche. Gracias.